Buenos días, profesora. En mi grupo somos el grupo número 17. Nos ha tocado exponer el tema de desvalorización de inventarios. El grupo está integrado por los alumnos Quiros, Luis Ángel Daniel, Rivera Aguilar, Marita Lizeth y el que les habla, Ramiro Buitrón, Alexis Fran. Somos el grupo número 17. El curso es Contabilidad Financiera número 2 y somos del siglo número 4. Muy buenos días, quien les habla es Marita Rivera. En este caso les hablaré sobre el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Descripción de la realidad problemática. Las existencias son activos que representan mayor importancia en las empresas de actividad comercial, debido a que la operatividad de este tipo de empresas consiste en la adquisición de mercadería y su posterior enegación, generando así la afluencia de beneficios económicos para dicha empresa. Por otra parte, la ley del impuesto a la renta y su reglamento clasifica a la desvalorización de existencias como mermas y desmedros, designando así a la pérdida del índole cualitativa eh, que pueden sufrir las existencias en su naturaleza física, como una merma, y a la pérdida de una orden cualitativo como un desmedro. Además, señalan las condiciones y a los procedimientos para la acreditación de las mermas y los desmedros para su aceptación como un gasto deductible. Un aspecto fundamental de las existencias en su valorización por diversas razones podría surgir en el transcurso del ejercicio contable. Los valores registrados de las existencias pueden sufrir disminuciones. Es así que Muñoz y Bentey en el año 2000 menciona tres razones por las cuales se disminuye el valor de las existencias. Primero, son las variaciones de precios en el mercado. Segundo, serían las obsolencias de técnica o comercial. Y finalmente, el deterioro físico. Objetivo principal de la investigación. Nuestro objetivo principal es exponer la incidencia de la desvalorización de las existencias en la situación financiera y en los resultados de la empresa. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Universidades peruanas. Tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dicho autor es Jiménez Barreto Angie y Capcha Rivera Elizabeth, el cual hicieron esta tesis para optar el título profesional de licenciado en contabilidad. El título de esta investigación es Mermas y desmedros, impacto financiero y tributario en las empresas del sector manufactura, en la zona este y Lima, del año 2017. Esta investigación se encuentra compuesta por 5 capítulos. En el primer capítulo se encuentra el marco teórico, en el cual definen los conceptos de las variables. En el segundo se representa el plan de la investigación, en el cual se identifica el problema, la hipótesis planteada y los objetivos trazados. En el tercer capítulo se describe la metodología a emplear, la cual es un enfoque mixto que consta de los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. En el cuarto capítulo se desarrollan los instrumentos de investigación utilizados en los casos prácticos. En el caso de los instrumentos, son para la investigación cualitativa, las entrevistas a profundidad y la investigación cuantitativa en la encuesta. Finalmente, en el quinto capítulo se analizan los resultados de los instrumentos y casos prácticos utilizados. Además, se encuentran las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio realizado. La principal conclusión es que el resultado de la investigación cualitativa y cuantitativa afirma nuestra hipótesis planteada, lo cual significa que las mermas y desmedros impactan en lo que representa la situación financiera y tributaria en las empresas del sector manufactura, en la zona este y Lima, en el año 2017. Bases teóricas. Para poder dar comienzo al analizar nuestro trabajo de investigación informativa, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué se entiende por inventarios? Los inventarios como activos
se definen según lo que señala en el párrafo 6 de la Norma Internacional de Contabilidad, en adelante en la NIC 2, son poseídos para ser vendidos en el curso norma de la operación, en proceso de producción con vistas a venta, en forma de material o suministros para ser consumidores en el proceso de producción o en la representación de servicios. ¿Qué bienes podrían ser considerados como inventarios? Se incluye a los bienes comprados y almacenados para su venta, y entre ellos tenemos los productos terminados, una bodega o una venta de terrenos y los procesos de producción. ¿Qué se entiende por desvalorización? En esta pérdida de valor de activos que se debe reconocer en los estados financieros, tal pérdida de valor se puede producir por la obsolencia, la disminución del valor del mercado, daños físicos o pérdidas de su calidad. La desvalorización de las existencias ocasiona un efecto financiero, ya que el monto invertido en dicha existencia no podrá ser recuperado por medio de la venta de la mercadería o un producto terminado. Procediendo con la exposición, soy el alumno Ramírez Buitrón. Voy a hablar de la cuenta 29, que es desvalorización de existencia según el Plan Contable General Empresarial. Tenemos que tener en claro que esta cuenta va a agrupar las estimaciones para cubrir la desvalorización de existencia. Dentro de esta cuenta están su cuenta de mercadería, productos terminados, subproductos, materias primas, entre otros. El reconocimiento y la medición de esta cuenta primero se van a registrar a efectos de la evaluación de las existencias, y la medición se van a realizar a través de su base de costo o el valor neto realizable, siempre y cuando el monto sea menor, es lo que se va a tener que registrar. Ahora, la dinámica de la cuenta es que se va a debitar cuando se castigan las existencias o cuando se va a reinvertir las desvalorizaciones reconocidas anteriormente, y es acreditada cuando se van a realizar las estimaciones por la desvalorización de existencia. Dentro de estas pérdidas en el valor de existencia se pueden traducir en mermas. Viendo en la lámina vemos un mapa conceptual que las mermas son las pérdidas físicas o cuantitativas. Esta puede darse por la pérdida de volumen, la cantidad o el peso. Las causas son de naturaleza o dentro del proceso productivo. Los tipos de mermas que existen son la merma normal y la anormal, y para poder ser acreditadas se van a realizar a través de un procedimiento a seguir antes de una. Vemos algunos ejemplos. Dentro del comercio se puede dar la pérdida del peso en kilos del ganado, que puede ser durante el tiempo del transcurso de un local a otro, los animales pueden perder el peso. Ahora, las pérdidas de galones o litros de la evaporación de los combustibles, o la pérdida de unidades que se pueden almacenar en el almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se almacena vidrios, estos se pueden destruir. Eso también se considera como merma. Dentro del proceso productivo tenemos la industria editorial, que son las pérdidas, por ejemplo, de las tintas o los papeles. Dentro de la industria de conservas de frutas podemos ver que son las pérdidas o cuando la fruta se malogra. E igual forma también en la industria de conservas de pescado, también cuando estos pescados también se van a malograr dentro del mismo proceso productivo. Dentro de la merma existen dos clases de merma, que es la merma normal y la anormal. Dentro de la merma normal es la pérdida de la cual no se puede evitar, y como en primera instancia se va a tener que reconocer como un costo que va a incrementar, ¿no?, a las unidades. Y en la merma normal son la merma que se reconoce en primera instancia como un gasto, que es algo que no se puede evitar, es algo que se puede ocurrir mediante un accidente o un caso fortuito. Por acá tenemos un cuadro comparativo para poder ver, ¿no?, la diferencia de la merma normal y anormal. Nos dice que la merma normal se va a registrar a un costo y estos son inevitables. Y la merma anormal se va a registrar siempre a un gasto y estos son evitables. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Daniel Quiroz Quiroz, y en esta oportunidad vengo a explicar un poco de lo que son los desmedros. Los desmedros son la pérdida cualitativa e irrecuperable de las existencias, lo cual lo vuelve totalmente obsoleto o los deja en desuso. Por lo cual veremos ejemplos más adelante para entender un poco más lo que es este concepto. Asimismo, los desmedros
afectan en lo que es la propiedad y calidad. Las causas son el comercio y el proceso productivo. Veremos lo que es un desmedro de carácter económico y un procedimiento a seguir ante SUNAT. Con la aparición de las computadoras, lo que es la máquina de escribir queda en desuso, ya que se vuelve totalmente obsoleto o se vuelve en desuso, o ya no llama la atención tanto a las personas. Los disquetes también se ven afectados, ya que ahorita es más común comprar lo que son CDs en blanco. Las medicinas y las ropas no son excepciones, ya que las medicinas tienen lo que es fecha de caducidad y la ropa va perdiendo la calidad conforme pasa el tiempo. Los desmedros se producen de las siguientes formas: cuando son obsoletos, cuando están dañados, cuando hay un incremento en los costos estimados para su venta o cuando hay una disminución de precio. Acá podemos ver cuáles son los motivos para que un inventario sea considerado como desmedro. Nos dan los 3 bienes para los cuales se han considerado como desmedro, en lo cual vemos los bienes con fecha de caducidad, los bienes desfasados y los bienes deteriorados. Tenemos unos ejemplos en donde las medicinas y las bebidas están dentro de los bienes con fecha de caducidad, como lo vimos anteriormente. También vemos los equipos de procesamiento de datos y lo que son los artículos en exhibición. Acá podemos ver una comparación entre lo que es el valor en libro, que son los costos, y el valor neto realizable. Cuando el costo es menor al valor neto realizable, no se realiza ningún registro contable. Cuando el costo es mayor al valor neto realizable, se reconoce una pérdida por deterioro. Para hallar el valor neto realizable es una simple fórmula en donde vemos el valor estimado de venta menos los costos estimados de terminación o venta. Según la resolución Tribunal Fiscal, se puede diferenciar en la merma del desmedro porque la merma te dice que el bien se extingue, a cambio el desmedro, el bien sigue existiendo. Asimismo, se tiene que hacer un registro de las mermas en el registro de inventario permanente valorizado, como lo vemos en esta tabla. Y cabe recalcar que no existe una columna para considerar la merma. La acreditación de las mermas y desmedros. La acreditación de las mermas y desmedros, en las mermas dice que deben ser acreditados siempre por un informe técnico emitido antes por un profesional competente, o cuando SUNAT lo requiera. Este informe técnico deberá tener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. Los desmedros son la destrucción de existencias y se tiene que comunicar previamente a la SUNAT en un plazo de 6 días antes de haber realizado esta acción. Acá podemos ver un modelo notarial en donde nos explica cómo es un acto notarial. Acá podemos ver que se puede colocar el RUC, el nombre de la razón social, el domicilio fiscal, el distrito, la referencia, etc. Siempre se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta, para que el gasto por desvalorización de las existencias sea considerado como un gasto deducible. El marco legal nos habla de 3. La ley de impuesto a la renta nos dice que la renta de tercera categoría son deducibles las depreciaciones por desgaste u obsolencia de los bienes de activo fijo. Luego, el segundo nos habla sobre que el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido, lo cual estuvimos hablando en las anteriores páginas, y tratándose a lo que son desmedros de existencia, como lo vimos también anteriormente, se tiene que avisar a la SUNAT previamente antes de realizar esta acción. Acá tenemos lo que son la definición de todas las mermas, en lo que las mermas son la porción que se consume naturalmente, las mermas normales son aquellas disminución que no pueden evitarse en las circunstancias, las mermas anormales
que se reconocen como gasto del periodo de forma inmediata, los desmedros que estuvimos viendo que son una pérdida de orden cualitativo irrecuperable de las existencias, lo cual lo vuelven totalmente, totalmente obsoletas o se ponen en desuso o inutilizables para los fines que estaban destinadas. Las existencias simple y llanamente son los inventarios o todos los objetos y bienes que posee una empresa. Y finalmente la desvalorización de existencias, que es cuando las existencias pierden valor. Le doy pase a mi compañero Alexis para que prosiga con la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, soy el alumno Ramírez Buitrón. Voy a hablar sobre el capítulo 3 sobre los casos prácticos. Dentro del caso práctico número 1 tenemos los desmedros de existencia. Nos dice que, según el enunciado, la actividad principal de dicha empresa es la comercialización de electrodomésticos, ¿no? Tiene como existencia 100 televisores a un costo de 2.500 cada uno. Debido al avance tecnológico al 31 de diciembre, estas mercaderías de las mismas características se devalúan a 1.200. Adicionalmente, para vendernos, nos dice que la empresa tiene que incurrir a gastos de embalaje de cajas especiales por 10 soles cada uno y pagar comisiones a sus vendedores por el 5% sobre el valor de la venta. Dentro de este aspecto, para poder solucionar este caso, van a haber dos tratamientos, contable y tributario. Dentro del tratamiento contable, nos dice que tenemos que reconocer la pérdida por desvalorización. Primero, tenemos que hallar el valor estimado de la venta. Tenemos que la cantidad son 100 televisores, el valor de mercado unitario dentro del que habíamos hallado es de 1.200, multiplicando tenemos de 120.000. Dentro del costo estimado de terminación tenemos la cantidad de unidad también son 100 por los envases especiales que vienen a ser las cajas, 10 es igual a 1.000. Y los costos estimados por vender, que viene a ser acá sobre la comisión sobre los vendedores, es 100 por 60 es igual a 6.000. Una vez obtenido el valor estimado menos los costos tanto de terminación y para vender, se ejecuta el valor neto realizable según la fórmula que ya explicó mi compañero, teniendo el resultado de 113.000. A esto luego le vamos a determinar la pérdida por desvalorización. El valor en libros, como nos costó a la empresa, 100 unidades por 2.500 tenemos de 250.000. A esto le vamos a restar el valor neto realizable de 113.000. La pérdida por desvalorización son 137.000. A eso se le tiene que hacer el asiento contable. Por la desvalorización de existencia, cargando a una 69.51 de mercadería por 137.000, abonando a la cuenta 29, 137.000. Ahora, en el aspecto tributario nos dice que para que un desmedro pueda ser utilizado este gasto, tiene que primero destruirse ante un notario público y comunicar, ¿no? a SUNAT dicha destrucción. Dentro de nuestro caso, la empresa no cuenta, el 31 de diciembre no cumple con esos requisitos. Es por eso que esa desvalorización de existencia se tiene que reparar en el AJ anual. Es por eso que de acuerdo a la NIC 12 se va a determinar el impuesto diferido. Hacemos nuestro cuadro comparativo de base contable y base tributaria. Base contable del costo para ambos es de 250.000. La desvalorización para la base contable es menos 137.000 teniendo un monto de 113.000. Pero para la base tributaria, como no ha sido acreditada estos gastos, va a ser cero. Nuestro monto es 250.000. Acá se va a dar una resta para poder hallar la diferencia temporaria que viene a ser de 137.000. A estos 127.000 se le va a tener que aplicar el impuesto a la renta del 29.5% vigente, que viene a ser de 40.415. Luego de eso vamos a hallar nuestro cuadro, vamos a hacer otro cuadro. En la unidad de supuesto que supuestamente en el año hemos tenido una venta de 1.000.000, de eso de nuestra renta neta imponible, para la base, para lo contable es 1.000.000, ¿no? La tasa del impuesto a la renta es 29.5, entonces contablemente tenemos un impuesto a la renta de 295.000. Pero para tributarle también nuestra unidad de supuesto es 1.000.000. A esta pérdida que no se aceptó porque no se acreditó ante SUNAT son 137.000, se le va a tener que sumar. Nuestra renta neta imponible es 1.137.000. A este le aplicamos el 29.5% teniendo un impuesto a la renta tributario de 335.415. Este monto se va a tener que reflejar en un asiento contable, cargando a una 88.1, abonando una 40.171 por el reconocimiento del impuesto a la renta por pagar. Dicho esto, también se tiene que hacer el reconocimiento del activo tributario hallado en el cuadro anterior, cargando una 37.12
contra una 88.2 por 40.415. Ahora, dentro de esto vamos a presentar dos escenarios que de la cual sí se cumplen, ¿ya? Tenemos en el escenario número 1 que la destrucción en el año 2000, se va a destruir en el año 2020 dichos televisores. La empresa cumple con la norma que dice la ley de impuesto a la renta y de la cual se va a tener que, se va a poder utilizar este gasto. Pero primero tenemos que hacer el asiento contable por la destrucción de todas las mercaderías ante un notario. Se carga a una 65.9 otros gastos de gestión por 113.000. También ahí se carga a una 29.11 al costo de mercaderías por 127.000 y abonando a una 20.11 saliendo pues la mercadería por 250.000. Tenemos que darnos cuenta cada dinámica contable. Vemos que, como yo había mencionado en láminas anteriores, que se va a debitar la 29 cuando se va a reinvertir las desvalorizaciones. Podemos reflejar acá en el monto de 137.000. Luego también armamos nuestro cuadro de supuesto, tanto contable y tributariamente, para unidad contable. Tenemos una renta neta imponible de 2 millones, a le aplicamos el impuesto a la renta de 29.5, teniendo un impuesto a la renta contablemente de 590.000. Y a tributario igual, nuestra unidad de supuestos son 2 millones, acá ya recién la pérdida por desvalorización es de menos 137.000. Acá ya se reconoce este gasto. La renta neta imponible es 1.863.000. La tasa del impuesto a la renta es de 29.5.000. Teniendo un impuesto a la renta tributaria de 549.585. Luego se hace una pequeña fracción teniendo la reinversión por 40.415, que eso se tiene que reinvertir. Procedemos con el impuesto a la renta del año 2020, cargando al 88.1, que viene a ser 549.585, abonando pues no a la 41.71 la renta de tercera categoría por 549.585, que eso viene a ser el impuesto a la renta por pagar. En este año sería 2020. Y para el 2020, como ya se acreditó ante SUNAT, estos desmedros ya son considerados como gastos, se van a tener que reinvertir el asiento que habíamos hecho en el cuadro anterior de 2019, para el 2020 se va a tener que reinvertir, cargando a una 88.2, abonando una 37.12 por 40.415. En el escenario número 2 tenemos la venta del inventario desvalorizado ya en el año 2020. O sea, vamos a vender los 100 televisores por un valor de 1.200 más IGB cada uno. Hacemos un asiento por la venta de mercaderías, que es cargando a la 12, abonando a la 40, contra la 70, que viene a ser 120.000, el IGB 21.600, con cuentas por cobrar, siendo 41.600. Pero a esto también tenemos que hacerle el asiento del costo de venta, ¿verdad? Pero acá se le va a dar la baja de inventarios de la mercadería desvalorizada, cargando a una 69, costo de ventas por 113.000. Acá se va a poner la 29.11 al costo de la desvalorización de la mercadería, 137.000, abonando a una 20.11, 250.000. Ese es por la baja de inventarios. Igual forma, se va a tener que reflejarse para el impuesto a la renta. También eso sí, como también debemos saber que las desvalorizaciones tienen impacto en los resultados y también deben presentarse en el estado de resultados. En la unidad supuesto contablemente tenemos renta neta 1.500.000, la tasa es el 29.5%, tenemos un impuesto a la renta contable de 442.500. Tributariamente también tenemos una unidad de 1.500.000, a esta también por la pérdida reconocida de menos 137.000, la renta neta imponible de 1.363.000, se le aplica la tasa de la ley de impuesto a la renta por 29.5%, teniendo un impuesto a la renta tributaria de 402.085. La reinversión, o sea, la resta sería 40.415. Igual acá también se hace, pues, ¿no?, el impuesto a la renta por pagar en el año 2020, cargando a la 88, abonando a la 41.71, que viene montos de 402.085. Y se va a reinvertir el activo diferido por 88.2, cargando a la 88.2, abonando a la 37.12, por 40.415. Ahora tenemos el caso número 2, para poder familiarizarnos un poco más. Tenemos el gasto por robo de existencias. La mercadería el 28 de noviembre de 2019, la empresa sufrió un robo, ¿no?, perdiendo una mayor cantidad de sus existencias, de su mercadería.
El mismo día se procedió a hacer la denuncia. Al cierre de 2019 se continúan buscando pues, ¿no? a los culpables. La empresa no contaba pues, con un seguro para poder cubrir sus pérdidas. A la fecha, la pérdida en valor en libros es de 250.000. Acá también se van a dar dos soluciones, el tratamiento contable y tributario. Vamos primero a ver el tratamiento contable. Primero vamos a dar la baja de la mercadería, cargando la 65.9, otros gastos de gestión, abonando o saliendo la 2011, las mercaderías, pero al costo de 250.000. Eso es el asiento contable, el tratamiento contable. Ahora, el tratamiento tributario nos dice que la ley, nos dice el inciso D del artículo 37 del TUO, nos dice que para que esta deducción sea aplicable, primero pueden ser aplicables por ejemplo, a los robos se puede recuperar un robo en un tiempo, dentro de, por ejemplo, si se encuentra al culpable, de las pérdidas que se pueden ya no recuperar, esas se pueden deducir, o sea, pueden utilizarse ese gasto. Pero siempre también que hayan probado judicialmente que ha estado, que se acredite con una denuncia y judicialmente, pues, no, que se reconozca. Pero para sustentar dicho robo, se podría decir, se debe contarse con los documentos emitidos por el Ministerio Público, no solo con la denuncia policial. Es por eso que al cierre de 2019, la empresa no cumple con los requisitos, pues no tiene los documentos emitidos por el Ministerio Público, solamente cuenta con la denuncia, ¿no? Es por eso que en su DJ anual de 2019 tiene que reparar los 259.000. De igual forma, hacemos nuestro cuadro comparativo según la NIC 12 para poder hallar nuestro activo tributario diferido. En las existencias tenemos los costos para ambos, base contable y tributario de 250.000, la desvalorización contablemente, porque contablemente nosotros hemos registrado 250.000, sería cero, ¿verdad? Nuestra base tributaria no es aceptado porque no tenemos el documento emitido por el Ministerio Público. Haciendo cero, nuestra base tributaria es 250.000. La diferencia temporaria es 250.000. El activo tributario se le aplica el 29.5%, viene a ser 73.750. Para el año 2019, vamos a tener que hablar, tenemos que, pues, vamos para la hora de la declaración anual, tenemos a la unidad de supuestos. Para el contable, 1 millón. A veces se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta 29.5, teniendo el impuesto a la renta contable de 295.000. Para los tributarios tenemos una unidad de supuesto de 1 millón. La pérdida por robo se le va a tener que aumentar porque no nos aceptan, ¿no? 250.000. La renta neta imponible es 1.250.000. A este le vamos a aplicar el 29.5%, teniendo un impuesto a la renta tributaria de 368.750. A este le vamos a hacer nuestro asiento contable, cargando al 88, abonando a una 4171 de renta de tercera categoría por 368.750. Este es por el reconocimiento de la renta por pagar en el año. Luego vamos a tener que también hacer el reconocimiento del activo tributario en el ejercicio 2019, cargando a la 3712, abonando a la 88.2 por 73.750, que ya habíamos detallado en el cuadro anterior. Ahora, vamos aquí a dar un supuesto, o vamos a dar una reversión, ¿no? Que en el año 2020, en marzo, ya contamos con la resolución del Ministerio Público, o sea que ya nosotros podemos utilizar este gasto. Entonces, para el año 2020 ya se cumple, ¿no? Con la acreditación que nos pide SUNAT. Entonces, para el año 2020 tenemos una supuesta de contable y tributariamente de 1.800.000. La renta neta imponible de 1.800.000 se le aplica el 29.5% de la impuesto a la renta, teniendo un impuesto a la renta contable de 531.000. Ahora, para tributariamente, también igual, la unidad de supuesto es 1.800.000. Acá ya se va a reconocer, pues, la pérdida de 250.000, teniendo una renta neta imponible de 1.550.000. A este le aplicamos el 29.5%, teniendo una impuesta a la renta tributario de 457.250. A esto vamos a hacerle el asiento contable, cargando a la 88, abonando a la 4171 por 457.250. Este es por el importe de la renta por pagar 2020. Ahora, vamos a reinvertir el activo tributario de 2019, porque como ya nos aceptó tributariamente, ya está aceptado, se va a tener que reinvertir el asiento del 2019 al 2020, cargando a la 88.2, abonando a la 37.12. Ya este es por la reinversión del activo tributario por el monto de 73.750. Terminando, vamos a hablar sobre las conclusiones. En el presente trabajo de investigación se concluye que las desvalorizaciones de existencia son las disminuciones o pérdidas de valor
tanto calidad o cantidad de dichos inventarios. Toda empresa cuenta con activos, ya sea inventario de materia prima para poder realizar, ¿no? Ya sea su actividad principal o para la prestación de servicio o para el proceso productivo para poder realizar un producto terminado, ¿verdad? Todos estos activos al transcurrir el tiempo van a perder su valor. Es por eso que es importante ese tema, ver cómo se van a tener que calcular, cómo se van a tener que registrar para ver el impacto que tienen en los resultados y también cómo se van a reflejar en los estados financieros. También concluir que las mermas y los desmedros deben estar acreditados para poder ser utilizados en estos gastos, para que puedan ser reconocidos tributariamente. Se tienen que acreditar, se tienen que comunicar a la administración tributaria con el tiempo establecido. Es por eso que es muy importante este tema. Dentro de las recomendaciones que se da como grupo, hemos llegado a la recomendación de que todas las empresas deben tener un control acerca de sus inventarios, midiendo a través del transcurso del tiempo. Se puede llevar un control de inventarios semestral, anual o mensual para ver el grado de cuántas pérdidas están teniendo sus dichos activos, ya sean pues materia prima, existencias, para poder medir, porque como ya había mencionado que estas desvalorizaciones de existencias tienen un impacto en los resultados y también deben presentarse en el estado financiero. También las normas internacionales contables cuentan con los lineamientos para que las empresas puedan ver y guiarse para poder medir sus inventarios, para que no puedan tener tantas desvalorizaciones de existencias. Y también se recomienda de que si es que realmente en el año se tiene desmedros o mermas dentro de la empresa, se deben de acreditar para que puedan ser utilizados, comunicar con el tiempo establecido ante SUNAT, para que estas puedan ser utilizadas en el ejercicio actual de que se haya obtenido estas mermas o desmedros. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero que haya podido ser de su agrado. Somos el grupo número 17. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima oportunidad.